La Iglesia Nueva Apostólica Sudamérica presenta una nueva edición de Audiolecturas, con contenidos extraídos de las publicaciones Comunidad Regional y Community Edición Regional. Edición junio de 2025. Editorial. Las cargas del otro. Se predica mucho sobre el amor. Oímos hablar de él todo el tiempo, pero nunca debería estar de más. Jesús dijo que el que hace la voluntad de su Padre, que está en los cielos, entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y la ley de Dios es, al fin y al cabo, la ley del amor. Jesús hizo especial hincapié en el amor de los suyos entre sí. Dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Y el apóstol Pablo escribió a los Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Esta imagen recuerda la pasión de Jesucristo, cuando camino al Gólgota, la cruz, se le hizo demasiado pesada. Los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene, que se encontraba allí más o menos por casualidad, a cargarla por él. Jesucristo cargó con el peso de nuestros pecados y dio su vida en sacrificio para salvarnos. Quiere que nosotros, en agradecimiento por la redención a la que nos dio acceso, contribuyamos a su obra y a la salvación de los demás, llevando las cargas de nuestro prójimo cuando le pesan y dificultan su camino hacia la salvación. Pueden ser injusticias y preocupaciones, enfermedades y dolores, pero también muchas otras cosas. Como cristianos, no debemos mirar hacia otro lado, sino observar y actuar, aunque a veces nos veamos por casualidad frente a las cargas de los demás. Debemos compadecernos, orar por el prójimo y, en la medida de lo posible, prestarle ayuda concreta. A veces habrá que salir de la propia zona de confort y cambiar de planes. Pero, ¿no vale la pena? De un servicio divino del Apóstol Mayor. Bendición. Se trata de nuestra alma. Ser ricos, lindos y sanos. ¿De esto se trata la bendición de Dios? Lo que Dios realmente quiere regalar a los seres humanos es la bendición espiritual. ¿En qué consiste y qué se puede hacer con ella? Cuando el Nuevo Testamento habla de bendición, siempre se trata de la relación entre Dios y el ser humano, dijo el apóstol mayor Jean-Luc Schneider el 20 de octubre de 2024 en Glasgow, Escocia. Dios quiere darnos sobre todo bendición espiritual. Se trata de nuestra alma. Y la epístola a los Efesios enumera una serie de bendiciones, explicó el apóstol mayor. La elección divina. Lo primero es, como hemos escuchado, la elección. Por eso debe ser entendido correctamente, porque no se trata de que alguien sea elegido y otro rechazado. Lo único importante es que la decisión viene de Dios, no del ser humano. Dios ha decidido: yo te amo, quiero que estés conmigo. Dios elige antes incluso de que exista el ser humano. Esto muestra que la elección no se basa en el mérito, sino únicamente en el amor de Dios. La segunda bendición. Conocemos la voluntad de Dios. A veces se tiene una idea muy negativa de su voluntad. Se piensa que Dios quiere que obedezcamos, que sirvamos o incluso que suframos, y que tenemos que someternos a su voluntad. Pero olvidamos lo que Dios realmente quiere. Él quiere que yo entre en su reino. Ha preparado el camino, yo solo tengo que recorrerlo. Y también quiere que todos los seres humanos tengan comunión eterna con Él. El sacrificio de Jesucristo. Otra bendición mencionada aquí
es que Cristo vino a la tierra y murió por nosotros. Esto tiene una dimensión muy personal. Tuvo que morir por mí, por mi persona. Y eso estaba decidido desde antes de la fundación del mundo, porque para Dios el futuro y el pasado son el presente. Hemos llegado a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Por un lado, Dios dice, hagas lo que hagas, eres y seguirás siendo hijo mío. Por otro lado, significa, puedes heredar la vida eterna, la gloria de Dios. Y no son promesas vacías. Te doy la garantía. Esta garantía es el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es también un poder que actúa en nosotros, y más precisamente uno extremadamente poderoso. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Este poder permite a los creyentes caminar en la luz y el amor, es decir, seguir el ejemplo de Jesús, pero no se trata de seguir ciertas reglas, sino de dejar el mal y hacer el bien. Un último punto y con esto concluye la epístola. Hemos sido integrados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y eso significa, recibes la palabra, recibes los sacramentos, recibes el perdón de los pecados, todo lo que necesitas para llegar a ser como Jesucristo. Esto no es posible fuera de la iglesia. Los miembros del cuerpo de Cristo están vinculados entre sí, aunque tengan personalidades, dones, responsabilidades y circunstancias diferentes, pueden llegar a ser uno en Cristo. La doble respuesta, dar gracias a Dios por las bendiciones, no se limita a alabarlo juntos en el servicio divino. Tenemos que ir un poco más allá. Por un lado, corresponder al amor de Dios y orientar nuestra propia vida para poder estar con Él. Y por el otro, utilizar el poder del Espíritu Santo para luchar contra el mal y seguir a Cristo, así como emplear nuestros propios dones para contribuir al bienestar de la Iglesia y de sus miembros. Informes. Un final de año dorado. Durante el último fin de semana de 2024, 2 iglesias del Gran Buenos Aires, Argentina, festejaron el 50 aniversario de su inauguración. Los servicios divinos se realizaron el sábado 28 de diciembre en Aldo Bonzi y al día siguiente la celebración se trasladó a Ituzaingó. En ambas oportunidades estuvo presente el apóstol Omar Piñeiro. Sigamos sirviendo al Señor. El sábado 28 de diciembre, por la tarde, los fieles de la iglesia Aldo Bonzi celebraron el 50 aniversario de su iglesia. En este festivo marco, recibieron la visita del apóstol Piñeiro, el obispo Oscar Fernández y portadores de ministerio del distrito. Hermanos y hermanas de la comunidad se habían preparado especialmente para la fiesta. Entre las distintas actividades que compartieron se destacaron los arreglos florales, la preparación de souvenirs y el ensayo coral. Todo fue realizado con el mismo amor que trabajamos hace 50 años, expresaron los colaboradores. La prédica se basó en el texto de Levítico capítulo 26, versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Sigamos sirviendo al Señor en nuestra comunidad y pronto podremos disfrutar los frutos. Fue el primer sentir que expresó el apóstol Piñeiro. Con relación a la palabra del día, explicó que Dios, cada vez que nos perdona y nos brinda la Santa Cena, afirma su pacto de amor con los seres humanos. Al finalizar el servicio divino, los invitados compartieron un refrigerio mientras el coro ofrecía un breve concierto. Antes del último himno, la directora invitó a cantar a todo aquel que en algún momento de su vida había participado de la actividad coral. Fue el broche de oro para una hermosa tarde. La semilla debe caer en buena tierra, que es nuestro corazón. Allí debe dar los frutos, manifestó el apóstol antes de emprender el regreso a casa. Ven, Señor Jesús.
Los hermanos y hermanas de Ituzaingó celebraron el 50 aniversario de su iglesia el domingo 29 de diciembre. La hora fue presidida por el apóstol Piñeiro. Lo acompañó el obispo Fernández. Al llegar a la comunidad, los invitados quedaban admirados por los distintos arreglos y ornamentos que se habían preparado. Además, el coro y el ensamble instrumental, con sus aportes musicales, preparaba el corazón para vivir la celebración en plenitud. El servir se basó en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. El retorno de Jesús es la meta esencial de nuestra fe. Fue el mensaje de la prédica. Nuestros ruegos se centran en el regreso de Cristo. El anhelo ferviente de participar en la primera resurrección debe reflejarse en nuestro comportamiento. Queremos hacer todo lo posible para alcanzar la gracia, porque es imprescindible para nuestra salvación, explicó el apóstol. Luego de la hora, se proyectó un video que resumía los 50 años de historia de la iglesia Ituzaingó. A continuación, los asistentes compartieron un refrigerio y recibieron el souvenir del día. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. La iglesia El Dorado, kilómetro 28, se ubica en la provincia de Misiones, Argentina. Está a unos 120 kilómetros de las famosas cataratas del Iguazú y a 220 kilómetros de la capital provincial, Posadas. El sábado 8 de febrero de 2025, los fieles celebraron el 80 aniversario de su iglesia, junto al apóstol Néstor Mancelli y el obispo Javier Ábalos. Al día siguiente, el apóstol ofició también en El Dorado, kilómetro 9. La historia de la comunidad se remonta a la década de 1930, cuando se establecieron familias procedentes de Suiza. Muchos de ellos se dedicaban a la agricultura, y así como sembraban los campos, también difundieron la semilla de su fe, dando testimonio de ella a los habitantes del lugar. En aquel entonces, el pastor Johann Vogeli construyó en la zona su casa y una carpintería, destinando una habitación para la realización de los servicios divinos. En 1936, el ayudante apóstol mayor Slapov, en una de sus visitas, ordena en su ministerio a un subdiácono para la incipiente comunidad. Hasta el año 1944, los servicios divinos se oficiaban alternadamente en español y en alemán. El entonces apóstol Eduardo Gärtner y el obispo Otto Abich visitaban asiduamente la comunidad. El 28 de enero de 1945, el obispo Abich inauguró la actual iglesia, construida en una fracción de tierra donada por el pastor Vogeli. Rodeada de naturaleza, la iglesia El Dorado, kilómetro 28, es muy particular. Alrededor de la iglesia, los hermanos de aquel tiempo levantaron un muro en forma de cruz con piedras, donadas por familias de la zona y acarreadas por bueyes. El edificio fue construido casi totalmente de madera y así permanece. Aún después de ser restaurado y remodelado, conserva su línea original. Se erige en un terreno elevado, rodeado de una exuberante vegetación. Para acceder, se recorren 10 kilómetros desde la ruta provincial número 17 y otros 3 kilómetros finales de tierra roja, transitando por empinadas curvas y descendiendo entre la vegetación autóctona, donde además habitan muchas especies de coloridos insectos, sonoras aves e inquietos mamíferos. Esto lo convierte en un patrimonio natural de especial atractivo para los visitantes. 80 aniversario. El día de la celebración fue un sábado muy caluroso, propio del verano en Misiones. Se congregaron 56 fieles, entre ellos portadores de ministerio y miembros de comunidades vecinas. La prédica del servicio divino
se basó en el texto bíblico de Jeremías capítulo 32, versículo 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios nos hace el bien y nos arraiga en Cristo, fue la premisa de la hora. Durante su servir, el apóstol Manzelli explicó que Dios nos hizo parte de su reino y quiere que nos arraiguemos en él. Para eso, por medio de la palabra, el Espíritu Santo fortalece en nosotros la fe, el amor y la esperanza. Realizaron aportes a la prédica el obispo Ábalos y el dirigente de distrito Walter Heisert. Participaron del encuentro 56 invitados. Finalizado el servicio divino, los fieles saludaron a los portadores de ministerio presentes, compartieron una foto grupal y disfrutaron la muestra fotográfica que los colaboradores habían preparado en el ingreso a la comunidad. A pocos kilómetros, la iglesia El Dorado, kilómetro 9, fue la cuarta iglesia inaugurada en Argentina y la primera en la provincia de Misiones. Fue inaugurada como iglesia el 4 de junio de 1939. El apóstol Néstor Manzelli basó su servir en el texto de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4. En su prédica habló de la importancia de sembrar con amor como lo hace Dios con nosotros. La tarea es sembrar en el corazón, no es buscar resultados, solo es sembrar. Se refería con ello a sembrar, es decir, difundir el Evangelio. Dios nos da la semilla, su palabra, para que sembremos en el corazón del prójimo, a veces con la actitud, siendo comprensivos y ayudando al necesitado. Estamos sembrando. Colaboró en el servir el dirigente de distrito Walter Heisert. Participaron del encuentro 112 fieles. Al finalizar el encuentro, el apóstol y portadores de ministerio saludaron a cada uno de los presentes. Regional. Comunión en el servicio divino. El domingo 2 de febrero, el apóstol de distrito Enrique Minio presidió un servicio divino en la iglesia Potosí, Bolivia, un lugar de encuentro a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La casa de Dios es el lugar de encuentro con Él. Ese fue el mensaje del servicio divino que realizó el apóstol de distrito Enrique Minio en Potosí. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El dirigente de distrito, Calixto Tapia, y el pastor Juan Manuel Suyo, Mamani, acompañaron en el altar junto a una concurrencia de unos 30 fieles de todo el departamento. Al comienzo de la prédica, el apóstol de distrito expresaba que aunque en cada lugar del mundo se vivan distintas situaciones, Dios, con la misma palabra, alimenta y fortalece a todos sus hijos, independientemente de lo que estemos viviendo cotidianamente. El Padre Celestial nos quiere dar a todos la fuerza para que alcancemos comunión eterna con Él. Con relación a la cita bíblica, explicó que habían pasado 40 días del nacimiento de Jesús, y según la ley de Moisés, en aquel momento la madre tenía que llevarlo al templo para presentarlo ante Dios. A su vez, ella debía ser purificada. El templo era el centro de la vida religiosa para adorar a Dios y para tener un encuentro con Él. Hoy también la comunidad es un lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Allí aprendemos quién es Dios, quiénes somos y también sobre nuestra relación con el Señor y entre nosotros. Él nos enseña cómo podemos acceder a la salvación del alma. Por eso es importante reflexionar sobre el significado y la importancia que tiene el servicio divino para nosotros. Cada vez que participamos de una hora en la comunidad, demostramos nuestra pertenencia al Señor. El dirigente distrito Tapia continuó con la prédica.
Entre otras palabras, exhortó a la comunidad a fijarse como objetivo desarrollar la imagen de Cristo en cada uno. Más allá de lo que vivamos, poco a poco podemos crecer espiritualmente, señaló. Luego de la hora, el apóstol de distrito, los portadores de ministerio, acompañantes y los fieles locales se tomaron una foto junto al altar e intercambiaron palabras y saludos. Potosí es una ciudad en el altiplano del sur de Bolivia. Su larga historia minera queda a la vista en el Cerro Rico, una montaña y mina de plata en funcionamiento al sur de la ciudad. También las termas de Tarapaya y su altura a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar son algunas de sus principales características. La actual comunidad neoapostólica en Potosí está activa desde el 16 de noviembre de 2014. Se ubica en la avenida Boquerón número 12. Los servicios divinos se realizan los domingos a las 10:30 horas y los miércoles a las 20 horas. El Apóstol Mayor en Chile. La primera parte del programa de actividades del Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider en Sudamérica se desarrolló en Santiago de Chile, durante el fin de semana del 22 y 23 de marzo. En este país, la historia de nuestra iglesia comienza en la década de 1930, con la llegada de inmigrantes europeos llenos de fe y esperanza. Aquellos años estuvieron marcados por el esfuerzo y la dedicación. Las reuniones iniciales se realizaban en hogares de familia. En 1935 se alquiló el primer espacio. Un año después, el ayudante apóstol mayor Slapov visitó el país trasandino y presidió un servicio divino en el nuevo local de la calle Marín. Aquí se consolidó formalmente una comunidad. Años más tarde, funcionaría como iglesia. Durante las décadas siguientes, la INA se desarrolló y fortaleció. El apóstol Eduardo Gärtner, junto a otros siervos como el pastor Walter Rothenbach y el primer pastor Juan Suter, fueron incansables colaboradores para la expansión de nuestra fe en Chile. En 1972, para una visita del apóstol de distrito Aureliano Martón, se arrendó el salón de un teatro en Santiago de Chile. Para prepararlo apropiadamente hubo que transportar muchos elementos de la iglesia Marín. Un pastor recuerda que se ofreció para llevar la cruz del altar. Lo hizo cargándola al hombro, caminando por la calle hasta el teatro. Una imagen muy llamativa para los vecinos. En 1992, Chile recibió la primera visita de un apóstol mayor, Richard Fer, que ofició en la iglesia San Miguel y propuso un importante desafío a los fieles: que en este largo país pudiera existir una comunidad neoapostólica cada 200 kilómetros. Esto dio inicio a un arduo trabajo para llevar a cumplimiento ese deseo. Fue así como de 1996 a 2001 se inauguran otras dos comunidades, La Florida y Huamachuco. El apóstol mayor Fer realizó su segundo servicio divino en el país en 2003. Para entonces se habían conformado varias comunidades. En 2006, el apóstol de distrito Mario Fiore reinauguró la flamante y renovada Iglesia Marín. Luego estuvo también la visita del apóstol mayor Wilhelm Leber en 2008. Actualmente Chile cuenta con 11 lugares de reunión, entre comunidades consolidadas y otras en formación. En el sur, Puerto Natales, Osorno, Concepción; en el centro, Marín, San Miguel, Huamachuco, La Florida y El Belloto; y en el norte, Antofagasta, Calama y La Serena, todas en formación. Chile forma parte de la INA Sudamérica y está bajo el área de atención del apóstol Claudio Videla y el obispo Alejandro Granja, ambos de Argentina. Su dirigente de distrito es el pastor Christian Koderch. San Miguel. Luego de compartir una tarde junto a jóvenes en Marín, el apóstol mayor celebró el servicio divino dominical en la iglesia San Miguel el 23 de marzo.
La iglesia San Miguel se ubica en la comuna de la cual toma su nombre. La misma está emplazada en el sector sur de la ciudad de Santiago de Chile. Fue fundada en 1896 y se caracteriza por ser una zona residencial y con poco tránsito por las mañanas. San Miguel es la primera iglesia nuevo-apostólica de Chile, con una estructura similar a muchas de las construidas a lo largo de la década de 1980. Antes de concretar la edificación, se había buscado un terreno en varios sectores de Santiago. Un día, un grupo de jóvenes siervos en una camioneta pequeña iba mirando casa por casa, hasta que finalmente se dio con el terreno en un sector donde no había muchos fieles residiendo allí, pero que contaba con una buena red de movilización que hasta el día de hoy se mantiene. Dios desea liberarnos. El domingo 23 de marzo, en San Miguel, junto al apóstol mayor, estaban el apóstol de distrito Michael Depner, de República Democrática del Congo Oeste, y el ayudante apóstol de distrito David de Baraj, de India. También el apóstol de distrito Enrique Minio, Sudamérica, los apóstoles Claudio Videla y Hermann Ernst, el obispo Alejandro Granja y el dirigente de distrito Christian Koderch. Participaron presencialmente de la hora unos 367 invitados. Además, el servicio divino fue transmitido en directo a los demás países de habla hispana que componen el área: Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. ¿Qué debemos hacer para que el Señor nos libere? Fue una de las preguntas que el siervo respondió durante el servicio divino celebrado aquí. Bienvenidos. El comienzo del servicio divino estaba pautado para las 10 de la mañana. No obstante, ya desde un rato antes, decenas de fieles recorrían las calles del barrio. Los primeros en arribar a San Miguel fueron los integrantes del coro de comunidad y un grupo de niños. Media hora antes del inicio del festivo encuentro, la iglesia ya estaba colmada de invitados, con una atmósfera de paz y alegría. Al llegar a la iglesia, el apóstol mayor y su comitiva fueron recibidos por un coro de niños que obsequiaron el himno Mi Padre es un Rey. La primera estrofa fue interpretada en español y la segunda en inglés. Muchas gracias por esta bienvenida, expresó el máximo dirigente de la iglesia. Les deseo bendición para el futuro y recuerden que Cristo conoce todas sus cosas y los ama, agregó para luego dirigirse a la sacristía. Confiamos en el Señor. La prédica del día se basó en el texto bíblico de Salmos capítulo 25 versículo 20. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Hoy Dios tiene preparada una bendición especial. Creemos que esto es así. El Señor desea fortalecer nuestra fe. Confiemos en su amor. Fue el primer sentir del apóstol mayor. Despedida musical. Finalizado el servicio divino, el apóstol mayor expresó: fue una alegría y bendición experimentar este encuentro junto a ustedes. Podrán pensar que digo esto cada vez, y tienen razón, pero también es verdad que cada domingo lo vivo de esta manera. Luego el coro despidió a todos los invitados con una bella interpretación musical. 70 aniversario. Celebrar el amor de Dios. Coincidiendo con la celebración de Navidad, la Iglesia Pompeya celebró el 25 de diciembre de 2024 nada menos que los 70 años desde su inauguración, pero los festejos comenzaron varios días antes. Pompeya es un barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. La primera comunidad se inauguró el 1 de enero de 1935 y años más tarde comenzó la construcción de la iglesia, que fue inaugurada el 19 de diciembre de 1954 por el apóstol Glesman. Tiempo después, el edificio fue remodelado y reinaugurado el 25 de julio de 1971 por el apóstol de distrito Aureliano Martón. Un festejo doble. La comunidad se venía preparando con múltiples tareas, entre ellas la remodelación del panel con la cruz, ubicada detrás del altar. También tarjetas, una muestra fotográfica, un video, ensayos de coro e instrumental, arreglos florales, souvenirs y más. Ya el 22 de diciembre, al finalizar el servicio divino, se proyectó un video y se realizó un recorrido fotográfico por la historia de la comunidad.
El coro regaló un breve concierto y los asistentes compartieron un ágape, donde no faltó el tradicional pastel de cumpleaños. Así llegaba el miércoles 25 de diciembre y una Navidad especial para Pompeya. Para el servicio divino del 70 aniversario se contó con la visita del apóstol de distrito Enrique Minio, el apóstol Omar Piñeiro y portadores de ministerio de distrito. La iglesia había sido bellamente adornada y las melodías del órgano predisponían el corazón. Entre los 98 asistentes alegraban ver también a portadores de ministerio que formaron parte de la historia de la comunidad. Luego de la oración inicial, el apóstol de distrito invitó a la hermana Graciela a leer una breve reseña histórica de la comunidad. Luego, el anciano, en descanso, Abel Liciardi, realizó la lectura bíblica. Lo único que puedo decir es gracias por todo lo vivido, comentó Graciela Ibrahim al término del encuentro. También Abel Liciardi compartió toda su vida en la comunidad. A los 17 años me hice cargo del coro. Recuerdo que el pastor dirigente me dijo: trata a tus hermanos con amor, porque son hermanos con amor. Por su parte, Florencia Silva participó en las actividades previas a la celebración y recordaba: preparar el corazón fue la premisa, y así lo hicimos. Todo fue una alegría. Dios nos ama y está con nosotros. La prédica se basó en el texto bíblico de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Al comienzo, el apóstol de distrito reflexionó acerca del nacimiento de Cristo y su impacto en nuestra vida espiritual. Hoy celebramos el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, expresó. Dios nos ama y desea que podamos alcanzar la comunión eterna con Él. Envió a su Hijo para que podamos tomarlo como modelo. Para ello es fundamental reflexionar sobre qué hacemos bien y qué hacemos mal. En cada servicio divino, Dios nos enseña, nos guía, nos muestra el camino y quiere ayudarnos. En nuestra vida hay cosas que no deseamos. A veces Dios permite cosas que no entendemos. Dios también amaba a Cristo y lo ayudó a cumplir su misión, pero no le evitó el sufrimiento. Lo que sí le dio fueron todas las fuerzas. Transitemos nuestro camino, sabiendo que Dios está con nosotros. Colaboraron en el servir el apóstol Omar Piñeiro y el dirigente de la comunidad, Gonzalo Magnoli. A continuación fue celebrada la Santa Cena para la comunidad y también para las almas del más allá. Finalizada la hora, los apóstoles y portadores de ministerio saludaron a cada uno de los invitados. En la puerta cada uno recibió un souvenir del 70 aniversario. Siempre listo para hacer el bien. Un escrito del apóstol de distrito Enrique Minio. Siendo un niño de 8 años, ingresé en una asociación de scouts. Participé varios años de mi infancia hasta la preadolescencia. Allí aprendí que un scout es servicial, que debe estar comprometido para ayudar a los demás en todo momento y que siempre debe estar listo para hacerlo. Cuando nuestro apóstol mayor nos envió el lema para el año 2025, no pude dejar de trasladarme 50 años atrás y recordar esos momentos. La diferencia es que las buenas acciones que nosotros hacíamos estaban centradas en situaciones generalmente materiales. Ayudar a un anciano a cruzar la calle, ayudar a un vecino en una tarea cotidiana, levantar la basura que veíamos cuando íbamos caminando, colaborar como voluntario en algún emprendimiento social, etc. Cuando conocí la obra de Dios, el deseo de servir tal como había sido inculcado de pequeño, tomó un giro especial. Como expresa nuestra misión, el ofrecer asistencia espiritual y cultivar una estrecha comunión en la cual cada uno experimente el amor de Dios y la alegría de servir a Él y a los demás, se transformó en una necesidad cotidiana que cambió el objetivo de mi vida. El lema de este año alegró mi corazón, pues el apóstol mayor una vez más
nos ha indicado el camino hacia la meta. Debemos aprender a administrar nuestro tiempo y a definir nuestras prioridades. Juventud Nueva Apostólica. Demostremos el amor de Dios. El sábado 22 de marzo, por la tarde, el apóstol mayor Jean-Luc Schneider compartió una reunión con jóvenes nuevo-apostólicos en la Iglesia Marín, Santiago de Chile. Una de nuestras tareas más importantes es anunciar que el Señor ama a todos, expresó, entre otros conceptos, el máximo dirigente de nuestra Iglesia. Marín es una de nuestras comunidades ubicadas en Santiago de Chile. Se encuentra en una zona céntrica, a poca distancia de los lugares más emblemáticos de la capital trasandina. Aquí se reunieron decenas de jóvenes provenientes de diversos puntos del país para celebrar un encuentro junto al apóstol mayor. Mi oración. Momentos antes de que comenzara el encuentro, una inesperada noticia generó inquietud. «¿Hay tormenta eléctrica en la cordillera?», exclamó una joven con preocupación. Sin embargo, el clima caluroso y húmedo de la ciudad se mantuvo y la lluvia no se hizo presente. Cuando faltaban pocos instantes para el arribo del apóstol mayor, los jóvenes ocuparon su lugar en la iglesia y con ansias aguardaron su llegada. «Ya están aquí», avisó el diácono que estaba en el ingreso. La festiva reunión comenzaba. Los jóvenes recibieron a los apóstoles con un himno relacionado al ruego. La obra, además de una delicada melodía y profunda letra, incluyó una interpretación escénica. Los invitados quedaron cautivados con la ejecución musical. A continuación, el apóstol mayor realizó la oración de inicio. Los jóvenes y los apóstoles. El apóstol mayor estuvo acompañado por los apóstoles de distrito Enrique Minio, Sudamérica, y Michael Debner, de República Democrática del Congo Oeste, el ayudante apóstol de distrito David Debaraj, de India, y los apóstoles Hermann Ernst, Claudio Videla y el obispo Alejandro Granja. Después de la oración, se proyectó un video en donde los jóvenes locales se presentaban. A continuación se generó un enriquecedor intercambio entre la juventud y los apóstoles en base a dos temáticas: cómo lograr que todos nos sintamos bien en la comunidad y qué herramientas tiene la juventud para llevar el mensaje del Evangelio. Con relación al primer punto, el apóstol mayor mencionó que es esencial tener en claro por qué vamos a la iglesia. Solo si tenemos la motivación correcta, podremos lograr que todos se sientan bien en la comunidad. Dios no obliga a nadie a asistir a los servicios divinos, tampoco castiga al que no quiere hacerlo. Por eso, queremos reflexionar si es realmente el amor al Padre Celestial lo que nos motiva a seguirlo. Jesús nos ama y nosotros lo amamos a Él. Entonces la mejor forma de compartir el Evangelio es que los demás puedan percibir por medio de nosotros el amor de Cristo. Para conseguirlo, tendremos que amar sin prejuicios ni condiciones. Si nos necesitan, allí estaremos, y oremos por ellos, manifestó el apóstol mayor sobre la segunda premisa. Muchas gracias. Con una gran sonrisa y en español, el apóstol mayor agradeció a los jóvenes por la presencia y la activa participación. Para finalizar, invitó al apóstol Ernst a realizar la oración. Luego, siguió una fotografía grupal, entrega de souvenirs para los invitados, un refrigerio y muchos saludos. En el mes de octubre nos espera el próximo episodio de nuestras audiolecturas.